En este video te voy a enseñar cómo instalar los drivers de la gráfica de tu CPU AMD Ryzen de una manera fácil y sencilla. Recuerda que estos gráficos de la CPU AMD Ryzen solamente son compatibles con los Ryzen de la serie G, es decir, los que terminan con la letra G al final, ya que los otros no tienen gráficos integrados. Nos vamos rápidamente a Google y lo primero que vamos a hacer es escribir AMD drivers. Vamos a darle enter y vamos a dar simplemente en la primera opción que nos salga, que es la página de controladores y soportes de procesadores AMD. Le damos un clic y aquí simplemente nos va a salir la página web de AMD. Aceptamos las cookies y aquí tenemos que poner nuestro procesador AMD Ryzen. ¿Cómo podemos identificar nuestro procesador? Es muy simple. Nos vamos aquí al botón de inicio y escribimos DXDIAC en el buscador. DXDIAC terminado en G, damos acá un clic y esperamos unos segundos y aquí nos va a salir todos los datos de nuestra PC, incluyendo el procesador, que en este caso es un AMD Ryzen 5 4600G, como lo pueden ver acá. Otra manera de ver qué tipo de procesador tendríamos, nos vamos al botón de inicio, vamos a la configuración y nos iríamos al apartado de sistema. Vamos al final, vamos al apartado de información. Esto es en Windows 11, en Windows 10 sería muy parecido y aquí veríamos lo mismo. Tenemos un procesador AMD Ryzen 5 4600G. Regresamos al navegador, a la página de AMD y en este caso vamos a poner nuestro procesador AMD Ryzen 5 4600G y nos sale las dos versiones que hay, la 4600G y la 4600GE. En nuestro caso es la 4600G solamente. Damos a darle donde dice buscar y nos van a salir dos opciones, Windows 11 y Windows 10, es decir, los drivers para Windows 11 y para Windows 10, ambos para 64 bits. ¿Cómo sabemos si tenemos Windows 11 o Windows 10 instalado? Simplemente damos en el botón de inicio y escribimos el comando winver. Cuando ya tenemos el comando winver le damos un clic y aquí nos va a salir si tenemos Windows 11 o Windows 10. En mi caso tengo una versión modificada Windows XLite Optimum 11 que está basado en Windows 11 24H2. Aquí nos dice Windows 11 Pro. Aquí a ustedes les va a salir si es Windows 11 o Windows 10. Así que regresando a la página, desplegaríamos la opción de Windows 11 y tendríamos el driver AMD Software Adrenaline versión 25.5.1, que es la recomendada, con un tamaño de archivo de 618 megas y salió el 8 de mayo de 2025. En este caso le damos donde dice descargar y comenzaría la descarga. Tenemos que esperar a que se descargue todo el archivo para luego más tarde comenzar a ejecutarlo. Si te gustan estos tutoriales, puedes dejar tu like, suscribirte al canal si quieres aprender sobre tecnología, reparación de memorias USB, sistemas operativos modificados y mucho más. Una vez descargada el driver AMD Software Adrenaline para nuestra CPU AMD Ryzen 5 4600G, lo que vamos a hacer es darle clic derecho y vamos a ejecutarla como administrador. Comenzaría la carga del programa y lo primero que hace es detectar la configuración del sistema para buscar nuestra CPU AMD Ryzen 5 4600G. Nos sale que va a ser la 25.5.1. Si vamos a dar un clic aquí donde dice opciones adicionales, nos va a salir la opción Full Install, es decir, completa, mínima o solamente el driver. Yo les aconsejaría que dejaran la opción completa y aparece una opción aquí que pueden marcar o veces marcar, que es restablecer valores de fábrica. Esto se los recomiendo que lo marquen cuando Windows Update les instale alguna actualización de la gráfica o les actualice la gráfica de modo externo. Lo pueden marcar aquí para restablecer los valores de fábrica, pero en caso de que no haya ningún tipo de actualización y sea la primera vez que instalen este driver de AMD Radeon para su procesador AMD Ryzen, lo dejen así tal cual en Full Install. La ubicación de la instalación la dejan por defecto en C, archivos de programas, la carpeta AMD, y más abajo nos dicen permitir que AMD recopile información o no permitir. Ya esto lo dejan como ustedes deseen. En mi caso yo puedo poner no permitir, pero si ustedes desean que la empresa de AMD recopile información, ya queda por ustedes. Yo recomiendo poner no permitir. Voy a darle donde dice instalar
instalar para que comience la instalación del driver de la gráfica de mi procesador CPU AMD Ryzen 5 4600G. Tenemos que esperar pacientemente a que este driver se instale en nuestra PC. Con la instalación de este driver, ya lo que sería las cuestiones gráficas, juegos, aplicaciones, renderizado, ya mejoraría más de un 50%. Aquí vemos que flashea un poco lo que sería el driver porque está instalando los controladores de la gráfica de la CPU AMD Ryzen. Y aquí ahora lo que nos sale es si queremos dar la experiencia enviando información hacia AMD, lo voy a desmarcar, y lo otro sería iniciar AMD software de una. Vamos a darle donde dice finalizar y ahora nos saldría lo que sería el software de AMD Adrenalin Edition. Damos donde dice configuración rápida, nos pide si lo queremos el perfil para rendimiento, calidad, ahorro de energía o predeterminado. En este caso voy a darle predeterminado y ya estaríamos con el driver de nuestra gráfica AMD Ryzen instalado sin ningún tipo de problema. Esto lo podemos cerrar. Si queremos entrar a nuestro panel de la gráfica de estos drivers de AMD, damos clic derecho, estaríamos directamente en la opción dando clic derecho en el menú extendido del sistema. Si deseas que haga un video de manera extensiva dando las mejores configuraciones para juegos utilizando este driver de AMD Adrenalin Edition para tarjetas gráficas AMD, déjamelo en los comentarios y con gusto haría el tutorial para todos ustedes. Para culminar con la instalación del driver, siempre recomiendo reiniciar el sistema para efectuar los cambios y que el driver quede instalado en la PC de forma correcta. Así que ya saben, este sería el paso a paso para instalar drivers de la gráfica de la CPU AMD Ryzen de la serie G, que es la serie de AMD Ryzen que tiene gráfica integrada. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en la caja de comentarios. Puedes dejar tu like, suscríbete al canal y nos vemos en una siguiente entrega.